¿Qué harías si cada mañana despertaras con el olor a madera húmeda, pescado podrido y ron avinagrado llenando tus pulmones, y tu despertador fueran los gritos roncos del contramaestre arrancándote de una tabla mojada que llamas cama? Imagina abrir los ojos en la oscuridad absoluta de la bodega, con el cuerpo de otro hombre apretado contra el tuyo, porque no hay espacio para separarse. El barco cruje y se balancea violentamente, mientras el agua salada se filtra por las grietas del casco. A tu lado, una rata del tamaño de un gato devora los restos de la galleta que escondiste anoche. Bienvenido al lugar donde los sueños de aventura van a pudrirse. Un barco pirata real del siglo XVIII. Olvida todo lo que crees saber sobre piratas. No hay música alegre de acordeón, ni mapas del tesoro dibujados con tinta dorada, ni loros coloridos posados en tu hombro. La bandera negra con la calavera no representa diversión ni libertad romántica. Es una sentencia de muerte flotante que anuncia hambre, enfermedad y violencia sin glamour. Aquí no existe Jack Sparrow tambaleándose con gracia borracha por la cubierta. Solo hay hombres desesperados, muchos de ellos antiguos esclavos o marineros torturados por la Marina Real, que eligieron el infierno conocido antes que seguir obedeciendo órdenes de capitanes que los azotaban hasta exponer el hueso. La piratería no era una elección de aventureros. Era el último refugio de los condenados. Tu primer enemigo no es la Marina Británica ni los galeones españoles cargados de oro. Es tu propio cuerpo desmoronándose en cámara lenta. Las encías se te inflaman y sangran cada vez que intentas masticar las galletas infestadas de gorgojos. Esos gusanos blancos que caminas sobre tu comida y que tragas sin mirar porque no hay alternativa. El agua potable almacenada en barriles de madera se convierte en un caldo verde de algas y larvas después de 3 semanas en alta mar. El escorbuto te espera paciente. Primero los dientes se aflojan y caen. Luego las heridas viejas se reabren solas. Y finalmente tu cuerpo se deshace desde dentro mientras sigues vivo y consciente. La muerte en combate era casi un regalo comparado con morir lentamente, pudriendo en tu hamaca, mientras tus compañeros apartan la mirada. Pero había algo más en ese infierno flotante que ningún reino europeo podía ofrecer. Libertad absoluta a cambio de un precio mortal. En ese barco podrido, donde el carpintero te amputaría la pierna con una sierra de madera si la gangrena te alcanzaba, también podías votar quién sería tu capitán. Donde la comida era veneno lento y el agua apestaba a muerte, el botín se repartía según un código democrático que ningún noble habría tolerado en tierra firme. Los piratas crearon repúblicas flotantes 150 años antes de que las revoluciones burguesas hablaran de igualdad. Eligieron morir libres en 2 años promedio de vida pirata antes que vivir 50 años como esclavos de bandera. Este es el verdadero rostro de la piratería. No el parche del ojo brillante, sino la infección purulenta que hay debajo. No la aventura, sino la supervivencia asquerosa. No la gloria, sino el olor constante a podredumbre, sudor rancio y desesperación. Vas a conocer cada detalle sensorial de lo que significaba despertar cada día en el peor lugar donde un ser humano podría vivir y entender por qué algunos hombres eligieron precisamente ese infierno antes que obedecer a un rey. Abres los ojos antes del amanecer, cuando el mar todavía huele a sal podrida y el aire es una mezcla asfixiante de madera húmeda, sudor rancio
y ron que lleva semanas fermentando en las barricas. No hay silencio en un barco pirata. Incluso de noche, la cubierta cruje como si el casco gimiera de dolor. A tu alrededor, los cuerpos dormidos de los otros marineros exhalan un vapor agrio que se mezcla con la niebla. El espacio es tan reducido que apenas puedes girarte sin empujar el brazo de otro hombre, sin sentir el roce de su piel pegajosa. Y en ese instante entiendes que esta no es una historia de aventura, es un calabozo flotante donde el amanecer no trae esperanza, solo cansancio. No hay camas, solo tablas de madera cubiertas por telas que alguna vez fueron mantas y hoy apestan a moho. Te incorporas lentamente, cuidando de no patear a la rata que merodea por los pies, gorda y confiada, como si fuera una pasajera más. La humedad se pega a tu piel. Cada gota de aire es un recordatorio de que llevas meses sin pisar tierra firme. Tu cuerpo está cubierto de picaduras y costras, consecuencia de las chinches que infestan la bodega. El mar no es azul aquí abajo. Es una masa lejana, invisible, que sirve solo para recordar que no tienes escapatoria. Arriba, el contramaestre grita tu nombre con una voz que suena a cuerda gastada. Es un sonido que corta los sueños como un cuchillo. Subes a la cubierta con las piernas tambaleantes, apenas sosteniendo tu peso mientras el barco se inclina. El amanecer es rojo, un presagio en el horizonte que se mezcla con el humo de las lámparas de aceite. Hombres descalzos jalan cuerdas, otros arrojan cubos de agua salada sobre la madera cubierta de vómito y sangre seca. Los gritos, los pasos, el viento, todo se confunde en una cacofonía que se convierte en la música cotidiana del infierno pirata. El olor es lo primero que te asesina el alma. Es un hedor que nadie podría describir sin sentir náuseas. Una combinación de pescado podrido, ron avinagrado, orina estancada y carne que se descompone en vida. Cada partícula del aire está contaminada. Cada bocanada amarga te recuerda que tus pulmones se están llenando de enfermedad. No hay perfume que lo oculte. No hay distancia suficiente para escapar. Los recién llegados suelen vomitar los primeros días, pero luego se acostumbran, como quien aprende a convivir con una herida abierta. Ese es el verdadero bautismo del mar pirata. O resistes el olor, o el olor se convierte en ti. Lo que Hollywood llama libertad, aquí se siente como condena. Estás rodeado de agua, sí, pero no puedes beberla ni huir por ella. El horizonte no es una promesa, es una prisión que se mueve contigo. Cada ola que golpea el barco te recuerda la fragilidad de la madera que te sostiene, y cada crujido nocturno puede ser el aviso de que el casco está cediendo. La tormenta no es el enemigo más temido, lo son la sed, el hambre y el abandono. La libertad tiene precio, y ese precio es vivir cada minuto entre la podredumbre y la certeza de que solo la muerte puede liberarte. Los piratas no huelen a aventura, huelen a carne húmeda y desesperación. Cada uno de ellos es un espectro prematuro, un hombre que ya ha aceptado morir lejos de tierra. Se mueven con torpeza, cubiertos de harapos que solían ser uniformes robados a marineros muertos. Algunos llevan collares de hueso o dientes humanos, recuerdos de los compañeros que ya no están. En sus miradas no hay rebeldía heroica, solo cansancio y rabia contenida. Aquí nadie sonríe. Las sonrisas se pudren junto con los dientes que el escorbuto arranca uno por uno. El capitán, elegido por votación, se alza en la cubierta como un juez de su propia tumba.
Su palabra es ley, pero su poder depende del respeto de sus hombres. No gobierna por derecho divino, sino por miedo y destreza. Cada mirada sobre él pesa, porque cualquier motín puede destronarlo en cuestión de minutos. Esa democracia brutal, sustentada por la pólvora, es la única forma de equilibrio posible en un lugar donde la vida vale menos que una botella de ron. Cada bala, cada cuchillo oxidado, representa la delgada línea entre el orden y la masacre. El trabajo no termina nunca. Remendar velas, limpiar la cubierta, bombear el agua que se cuela por las grietas del casco. El olor del alquitrán se mezcla con el hedor del sudor humano y el aire caliente del trópico. Las manos están llenas de cortes por las cuerdas, los pies en carne viva, de andar descalzo sobre madera astillada. Aquí no hay médicos, solo improvisación. Si una cuerda te corta un dedo o el ancla te aplasta la pierna, el carpintero decide si amputar con su sierra oxidada o dejarte morir lentamente. Y ambos caminos huelen igual de mal. El mar, ese monstruo infinito, es testigo indiferente de la miseria humana. No ofrece consuelo ni justicia. Devora cuerpos sin ceremonia. Los hace desaparecer en segundos, como si nunca hubiesen existido. Ver caer a un compañero por la borda no genera lágrimas, solo el silencio resignado de quien sabe que mañana puede ser el siguiente. El océano es una tumba líquida donde las plegarias se pierden antes de llegar al cielo. Cada ola que golpea el casco parece una advertencia. El mar no obedece a nadie. A veces, cuando cae la noche y el viento muere, el barco se convierte en una caverna flotante. Las maderas gimen, las velas cuelgan como trapos sucios bajo la luna, y los hombres se sientan en silencio, masticando la oscuridad. Algunos murmuran oraciones, otros beben hasta caer inconscientes. Los más jóvenes miran el horizonte con los ojos vacíos, imaginando costas que quizá ya no recuerdan. Nadie habla de regresar. La palabra hogar ha perdido su color, y cada puerto nuevo trae la misma miseria bajo un sol diferente. Comer, dormir y sobrevivir. Esas son las únicas leyes en este reino flotante de carne y madera. Cada bocado es un acto de fe. Las galletas duras esconden insectos, el agua sabe a óxido, y la carne salada se cubre de moho antes de llegar a la boca. El cuerpo enferma por dentro, la piel se agrieta, las uñas se tornan negras. No existe la limpieza, ni siquiera la necesidad de ella, porque todos están igualmente sucios. En este microcosmos apestoso, la suciedad es el idioma común. La violencia es el aire que respiras. Las peleas estallan por un trozo de pan, una mirada malinterpretada o el simple deseo de recordar que aún quedan nervios en el cuerpo. Los cuchillos oxidados reemplazan a las palabras, y cada herida puede ser una sentencia de muerte. Nadie entierra a los muertos. Los cuerpos se lanzan al mar, envueltos en trapos, y las gaviotas los siguen como sombras. El océano se traga todo, sin preguntar, sin recordar. Y sin embargo, entre ese caos de podredumbre hay algo que mantiene viva a la tripulación. No es la codicia, ni siquiera la esperanza del botín. Es la idea, extraña y poderosa, de que no pertenecen a nadie. Nadie les ordena cómo vivir, ni cuándo morir. No hay banderas, ni himnos, ni leyes de reyes que los condenen. Son hombres que eligieron el infierno antes que la obediencia, y en esa elección torpe y sangrienta encontraron una forma de dignidad que ningún noble podrá entender. La libertad, aquí, es una maldición que se pronuncia con dientes podridos y olor a ron.
Te preguntas si habrías soportado un solo día en ese barco, si tu estómago resistiría el hedor, si tus manos aguantarían las heridas abiertas, si tu mente no se rompería ante el sonido constante del mar devorando madera. Este no es un viaje de aventuras. Es una existencia entre la fiebre, el hambre y la locura. Cada ola que pasa lleva un nombre grabado, el de un hombre que soñó con ser libre y encontró su tumba en el agua. Y tú, mirando desde la distancia segura de otro siglo, sientes que ese olor a muerte todavía flota en el aire, recordándote que la libertad nunca fue limpia, ni amable, ni eterna. Solo fue real. El sudor es tu segunda piel. Lo sientes pegado a la ropa, mezclado con la sal del mar, incrustado en cada pliegue del cuerpo. No hay agua suficiente para limpiar ni tiempo para hacerlo. En un barco pirata, la higiene es un lujo ridículo. Con el calor del trópico, la ropa se empapa al amanecer y nunca se seca. Una sopa caliente de peste humana que fermenta con cada movimiento. Cada poro se convierte en una fábrica de olores. El aire sobre la cubierta huele a piel muerta, a ron agrio y a desesperación sin nombre. Bajar a la bodega es hundirse en el vientre del infierno. Mezcla de carne podrida y orina encerrada en madera. Respirar es una condena diaria. Cada inhalación arde, se pega en la garganta y en pocos minutos tienes la sensación de haber tragado ceniza mezclada con grasa. El baño, si puede llamarse así, es el mar. Para aliviarse, los hombres se cuelgan de cuerdas en la proa o se sientan en las maderas del costado, dejando que el viento les golpee la cara mientras hacen sus necesidades. Más de uno cae al agua y desaparece, tragado sin ceremonia. La corriente no distingue entre desecho y carne humana. La embarcación deja una estela brillante que no es solo espuma. Es el rastro flotante de un pueblo sin pudor, sin tiempo y sin redención. El cabello se convierte en guarida de criaturas vivas. Piojos, pulgas y nidos de suciedad se multiplican en silencio. Rascarse es un acto desesperado que desgarra la piel hasta sangrar. Algunos se rapan la cabeza o se arrancan el pelo con cuchillos para reducir la picazón. Otros simplemente lo soportan, hasta que los parásitos se alimentan también de la sangre seca que cubre los hombros. El mismo aire parece podrirse sobre la piel. No hay perfume que aguante ni brisa que disimule. Los jóvenes se acostumbran rápido. Los viejos ya ni lo notan. El hedor se convierte en identidad. No hay diferencia entre el olor del cuerpo y el olor del barco. Todo huele a humanidad descompuesta. Las manos ennegrecidas por el alquitrán nunca vuelven a ser limpias. Las uñas acumulan grasa, tierra, resina y sangre de las heridas mal cerradas. Los dedos se endurecen como ramas, llenos de grietas por donde el agua salada se filtra día y noche. Cuando el dolor se hace insoportable, se envuelven en trapos sucios, pero eso solo empeora la infección. No hay vendas limpias, solo restos de tela empapados en pus. El calor del mediodía convierte la cubierta en un horno. Los hombres sudan y el sudor cae sobre la madera, mezclándose con la sangre seca de antiguos combates. Las moscas se posan en todo, incluso en la piel abierta de los vivos. Moverse es destilar tu propio olor. Cada paso libera un vaho agrio, una nube invisible que impregna el aire hasta hacerlo espeso. La ropa es un enemigo constante. Camisas de lino amarillentas que ya no absorben nada. Pantalones que se pegan al cuerpo y dejan marcas en la piel. Quitárselos no sirve de nada, porque al minuto el calor vuelve y la humedad se apodera de todo. El cuerpo se cocina lentamente dentro de su propia prisión textil. Los marineros a veces se desnudan completamente para dormir, pero eso solo facilita las picaduras de los insectos
que viven entre las tablas. El olor colectivo es una entidad viva. Invade el aire incluso cuando sopla el viento. Si alguna vez has olido un cadáver, multiplícalo por 50 hombres respirando, tosiendo y sangrando a la vez. Esa es la atmósfera habitual. Ningún castillo de tierra firme podría soportarlo. Ningún perfume de nobleza podría esconderlo. Las heridas abiertas nunca cicatrizan. La falta de limpieza convierte cualquier corte en un nido de infecciones. Los gusanos se asoman en las llagas profundas, y algunos piratas los dejan ahí, porque dicen que limpian la podredumbre. El dolor es constante, un rumor que acompaña el balanceo del barco. No hay descanso, solo enfermedad acompañada de resignación. El agua de mar arde en la piel. Cada gota arrastra cristales que raspan las heridas y dejan una capa de sal blanca sobre los brazos. Rascarse solo empeora el escozor. Muchos hombres terminan con la piel agrietada, cubierta de ampollas que se abren y rezuman. El cuerpo entero se vuelve una costra viviente, un mapa de cicatrices nuevas sobre cicatrices antiguas. No hay médicos, solo supersticiones transmitidas de barco en barco. El remedio más común es orinar sobre las heridas para evitar la gangrena. Otros se cubren con ungüentos hechos de grasa y hollín. Nada funciona del todo. Las infecciones se propagan rápido, el calor las alimenta y el hedor se vuelve aún más insoportable. Morir no huele a muerte en un barco pirata, huele a costumbre. A veces, la lluvia tropical cae como una bendición momentánea. Los hombres se lanzan al agua del cielo como posesos, gritan, se limpian el cuerpo y la ropa mientras ríen. Pero el alivio dura minutos. La lluvia cesa, el sol vuelve, y el vapor que asciende desde la cubierta devuelve el olor de todos. Es una purificación inútil. El mar lava, pero no cura. El olor del barco se vuelve tan fuerte que impregna incluso los sueños. Te despiertas oliéndote a ti mismo, dudando si el aire que respiras es realmente aire o un gas invisible de putrefacción. Los hombres que duermen cerca comparten el mismo perfume de desesperanza. Es el toque de identidad del pirata, el olor a libertad corrompida. Ningún viento del mundo puede llevarse eso de tus huesos. Hay quien se enorgullece de no temer al olor, quien declara que eso los hace más hombres. Pero no hay valentía en oler a muerte. Hay resignación, una rendición invisible ante lo inevitable. El cuerpo que no se lava se convierte en parte del barco, en su madera, en su hedor. Cada gota de sudor, cada costra de sangre seca, alimenta la memoria del infierno flotante. El mar no discrimina olores. A lo lejos, cuando otro barco se acerca, el pestazo pirata viaja antes que las velas sean visibles. Los marineros enemigos lo reconocen. Una nube de carne, ron y sal azotada por el sol. Dicen que antes de ver al enemigo se le huele. Y ese olor es advertencia, promesa y maldición a la vez. No hay descanso para la nariz ni para el alma. En el barco pirata, cada sentido está condenado. Lo que en tierra sería intolerable, aquí se normaliza, se vuelve hogar. El olfato se muere, o tal vez aprende a sobrevivir entre el vómito y la pestilencia. Cuando un pirata respira, inhala todos los pecados del océano. Y sin embargo, ese mismo olor es prueba de existencia. Significa que aún vives, que la fiebre no te ha vencido, que la muerte todavía no te ha limpiado. Es el sello natural de los hombres libres de bandera, los parias del mar y del mundo. El hedor es su himno, su cicatriz colectiva, el precio invisible de la libertad. Porque en el mar de los piratas nadie se baña, nadie se salva, y todos apestan al mismo destino. Eres un marinero,
pero también eres carne en riesgo. Cada cuerda puede quemarte la piel, cada clavo astillado puede abrir una herida, cada combate puede quitarte una extremidad. Y si eso ocurre, no hay hospitales ni médicos esperando salvarte. En un barco pirata, la medicina no es ciencia, es instinto. Y el hombre que decide tu destino no lleva bata blanca. Lleva un delantal lleno de sangre seca y responde al nombre de carpintero. Lo llamas doctor por costumbre, pero no lo es. Es el encargado de reparar el barco, clavar tablas, serrar mástiles o remendar el casco. Y cuando hay que amputar una pierna, utiliza las mismas herramientas que emplea para tallar madera. No hay bisturís ni anestesia, solo un cuchillo bien afilado, una sierra y una botella de ron para completar la liturgia del dolor. La escena es siempre la misma. Un hombre herido yace sobre una mesa improvisada mientras sus compañeros lo sujetan con fuerza. El carpintero da un trago largo, limpia la hoja con un trapo mugriento y murmura algo ininteligible. Luego, sin aviso, corta. El grito es tan agudo que silencia momentáneamente al mar. El olor a carne abierta se mezcla con el del alquitrán y la sangre caliente resbala por las rendijas de la madera como si el barco sangrara también. No hay vendajes limpios ni suturas delicadas. Se usan tiras de tela arrancadas de camisas y clavijas de madera para presionar el muñón. Si hay suerte, el herido sobrevive a la primera noche. Si no, la fiebre lo consume antes del amanecer. Las moscas lo reclaman y su cuerpo se lanza al océano envuelto apenas en un trapo. La muerte a bordo no inspira lágrimas, solo alivio. Un enfermo menos, una garganta menos que alimentar. Las enfermedades son enemigas invisibles que esperan en cada rincón. El escorbuto ya es un conocido habitual, pero hay muchas más. La fiebre amarilla, la disentería y las infecciones por heridas abiertas son monstruos invisibles que matan cada semana. Nadie se libra. Un pequeño corte en la mano, una astilla infectada o una picadura mal curada pueden pudrir un brazo entero. El olor de la gangrena anuncia su llegada antes que los síntomas. El carpintero hace milagros imposibles con los medios que tiene. Usa brea caliente para cerrar heridas, ceniza para detener hemorragias y ron como desinfectante. Si el herido grita demasiado, le meten una cuerda entre los dientes para que no se muerda la lengua. No hay piedad, solo prisa. Cada cirugía termina con un brindis de supervivientes y el lamento de los que ya se fueron. El sonido de la sierra puede oírse incluso desde la cubierta, como un recordatorio del precio de vivir entre cuchillos y tormentas. La sangre nunca se limpia del todo. Las mesas de curación son los mismos barriles donde horas después se servirán raciones de comida. El olor metálico penetra los tabiques, impregna la madera. Todos saben que es mejor no mirar, pero curiosamente, todos miran. Hay algo hipnótico en ver la línea invisible entre la vida y la muerte cruzarse con cada corte. La curiosidad y el miedo bailan juntos sobre la cubierta. Los hombres no lloran en voz alta, pero el dolor se propaga como un rumor. Cada vez que uno cae por enfermedad o herida, los demás se miran los brazos, las piernas, los dedos. Se revisan buscando cortes, tocan sus encías para asegurarse de que los dientes siguen firmes. La paranoia médica es cotidiana. Sabes que la muerte no llega de un cañonazo, sino de una infección minúscula que podrías ignorar hoy y pagar con la vida mañana. Cuando la fiebre se apodera de un hombre, comienza el espectáculo. Primero sudores fríos, después delirios. Empieza a hablar con fantasmas, a confundir el cielo con el mar y la noche con el infierno. Los compañeros lo sujetan, intentan bajarle la temperatura con trapos mojados,
pero todo es inútil. Si el capitán está de mal humor, ordena lanzarlo al agua antes de que contagie a otros. Porque en el mar la caridad es debilidad y los enfermos son lastre. A veces la desesperación lleva a los remedios más grotescos. Se mastican plantas podridas en busca de alivio. Se aplican mezclas imposibles de grasa y pólvora en las heridas. Algunos beben su propia orina creyendo que purifica el cuerpo. Otros se arrancan los dientes con cuchillos para evitar que la infección suba al cerebro. No hay manuales, solo cuentos de viejos marineros. Y la mitad son mentiras. Pero en el mar, cualquier mentira puede ser esperanza. La muerte por fiebre es lenta y cruel. El cuerpo se apaga centímetro a centímetro. Los ojos se hunden, las venas se tensan, el aliento se torna metálico. Los compañeros evitan mirar al enfermo porque su rostro refleja lo que todos temen, el futuro inevitable. La muerte aquí no llega con ruido, sino con silencio. Es un susurro pesado, un último jadeo que el viento arrastra antes de que el cadáver toque el agua. Los pocos que sobreviven a una amputación o una enfermedad grave lo hacen con cicatrices que parecen mapas. Cada herida es una historia, una victoria mínima. Los apodan medio hombre, garra o muñón, y lejos de burlarse, lo dicen con respeto. En un barco donde todos son desechables, sobrevivir a la muerte te convierte en leyenda. Las cicatrices son medallas y el dolor constante, la prueba de que aún sigues respirando. El olor del quirófano improvisado es indescriptible. Es una mezcla de hierro, moho y excremento humano que penetra hasta los huesos. Nadie habla durante las operaciones, solo el sonido de la sierra y los gemidos del paciente. Algunos vomitan al escuchar el chasquido del hueso rompiéndose. Otros rezan en silencio, no por el herido, sino por ellos mismos, porque saben que tarde o temprano la misma suerte les aguardará. El carpintero rara vez vive mucho tiempo. Su oficio lo envenena. Los vapores de brea, el contacto constante con sangre infectada y la falta de descanso lo consumen lentamente. Pero mientras respira, sigue trabajando. No por compasión, sino por deber. Y cuando muere, nadie sabe quién ocupará ese puesto, hasta que la próxima herida obliga a otro hombre a mancharse las manos. En medio de todo ese horror, surge una fraternidad extraña. El hombre que sostiene la pierna de su compañero para que no se mueva durante la amputación, lo seguirá viendo cada mañana, mirándose a los ojos sin decir palabra. Han cruzado juntos la línea del dolor absoluto. En tierra eso sería trauma. En el mar es rutina. Porque el barco pirata no permite distancia entre la sangre y la amistad. No hay reyes en el mar. No hay tronos, ni coronas, ni nobles vestidos de seda, dictando órdenes desde la seguridad de un palacio. En un barco pirata, el poder no baja del cielo, sino que nace de la pólvora y la necesidad. Los hombres que viven entre pestilencia y hambre no creen en bendiciones divinas. Creen en la justicia que pueden sostener con un cañón o con un voto. Por eso, dentro de esa jaula de madera podrida, surgió algo impensable para su tiempo. Una democracia nacida del caos. Imagina a 50 hombres sucios, enfermos, quemados por el sol, reunidos bajo la cubierta iluminada, apenas por las linternas de aceite. Ninguno tiene título, ninguno fue bendecido por la nobleza. Cada uno tiene la misma voz, la misma hambre y el mismo riesgo de morir al amanecer. Allí, en esa oscuridad salina, se decide quién manda. El capitán no hereda su poder, lo gana, lo negocia o lo arrebata. Los piratas votan, no con respeto ni solemnidad, sino con ruido, amenazas y golpes sobre la madera. A veces se grita el nombre del favorito, otras
se elige por miedo o por amistad. Si el capitán traiciona, no hay juicio ni apelación. Se le da un disparo y se lanza su cuerpo al mar, símbolo de que el mando es un préstamo, no un derecho. Esa brutal igualdad, nacida del odio a los reyes, crea un orden extraño, una república flotante sostenida por hombres sin patria. El capitán gobierna pero con límites. No puede castigar sin consenso, no puede quedarse con el botín antes de repartirlo, no puede ordenar la ejecución de un hombre sin la aprobación de la tripulación. En tierra, el rey decide la vida o muerte de miles con una firma. En el mar, un solo voto puede derrocar al capitán en mitad del océano. El poder se mide en respeto, no en sangre noble. Y el respeto se gana con coraje, inteligencia y una buena puntería. El código pirata es sagrado. No está escrito en mármol ni firmado con sellos reales, pero todos lo acatan. Regula los turnos de guardia, el reparto del botín, los castigos y las compensaciones por heridas. Si pierdes un brazo en combate, recibes tu parte de oro extra. Si evades el trabajo, te reduces la ración. Estas reglas no surgen de la moral, sino de la necesidad. En un mundo donde cualquiera podría matarte por una moneda, tener leyes era la única forma de no morir antes del amanecer. El botín se reparte con precisión matemática. El capitán recibe una parte ligeramente mayor, pero nunca puede quedarse con todo. Los oficiales y el contramaestre obtienen porciones según su rango, y el resto se divide entre los marineros comunes. Un gran asalto puede significar un tesoro fugaz, una noche de borrachera y luego la nada. Pero esa nada compartida vale más que el oro guardado por los reyes en cámaras subterráneas. Aquí todos pierden y ganan al mismo tiempo. Paradójicamente, esta anarquía disciplinada produce algo que en tierra se considera imposible: lealtad. Los hombres no siguen al capitán por miedo, sino porque quieren seguirlo. Y cuando él cae, otro ocupa su lugar sin lágrimas ni discursos. El barco sigue navegando. La república continúa. La libertad absoluta se paga con sangre, pero al menos esa sangre no fluye para alimentar coronas. El símbolo de esa libertad es la bandera negra. No representa a una nación, sino a un rechazo total de todas ellas. Cuando ondea, anuncia que los hombres debajo de ella no obedecen a nadie, ni reyes, ni iglesias, ni contratos escritos con tinta. La calavera sonriente no es solo amenaza, es desafío, una declaración al mundo de que, aunque podridos y hambrientos, son dueños de su destino. La bandera flota como testamento de una ideología sin filósofos. El capitán comparte el peligro de la tripulación. Si mueren, él muere con ellos. Si el barco se hunde, no hay refugio reservado. En su mesa no hay banquetes ni copas de plata. Come el mismo pan con gorgojos y bebe el mismo ron aguado. Solo el respeto lo separa del resto, y ese respeto puede evaporarse con una sola mala decisión. Mandar entre piratas equivale a caminar sobre una cuerda tensa, un paso en falso y terminas ahogado. Los combates son el escenario donde se valida el poder. Cuando el barco enemigo aparece en el horizonte, el capitán da la orden más peligrosa: acercarse. La tripulación no obedece por obligación, sino por deseo de botín. Saltan al abordaje como animales salvajes, gritando nombres de los compañeros muertos. La pólvora nubla el aire, el sol golpea, y en medio de esa locura igualitaria se define quién merece seguir mandando. Aquí, la victoria es la única prueba de legitimidad. Hay reglas incluso para el saqueo. Nadie puede robarle a otro pirata ni ocultar parte del botín. Si alguien es descubierto, el castigo es rápido y público.
lo atan al mástil, lo azotan hasta dejar el hueso visible o lo obligan a pasar hambre por días. No por justicia moral, sino por equilibrio. Una tripulación unida por miseria y codicia solo sobrevive si todos confían en la corrupción del otro por igual. Cuando el barco toca tierra, la república flota desaparece por unos días. Los hombres se dispersan en los puertos como fantasmas liberados. Gastan su parte en mujeres, alcohol o apuestas, sabiendo que la próxima travesía podría ser la última. Algunos desertan, hartos del dolor. Otros regresan voluntariamente, porque ya no encajan en ningún lugar fuera del barco. En tierra, la ley los llama criminales. En el mar, se llaman a sí mismos hermanos. Esta extraña democracia produce su propio lenguaje de poder. Las discusiones se resuelven con miradas, los debates con puños y las votaciones con amenazas veladas. No hay discursos elegantes ni promesas vacías, solo juramentos de supervivencia. Cada decisión lleva el peso de la muerte posible detrás. Y sin embargo, ese sistema crudo mantiene viva la maquinaria. Funcionaba donde los imperios fallaban. Fuera del barco, los piratas son los villanos. Los gobiernos los pintan como bestias sangrientas, asesinos sin ley. Pero lo que las coronas no soportan es el espejo que esos hombres sostienen frente al poder. Porque en el fondo, el barco pirata no es desorden, es rebelión organizada. En su desvergüenza habita una verdad peligrosa. Es posible gobernarse sin nobleza, sin bandera, sin Dios. Las historias que se cuentan en las tabernas exageran la violencia, pero minimizan la idea. Nadie quiere recordar que los hombres más despreciados del mar fueron también los primeros en practicar un tipo de igualdad que los reyes no imaginaban. Esa república precaria hecha de sogas y sangre, esa democracia de la pólvora, era una amenaza para las naciones, porque probaba que el poder podía ser propiedad de los hambrientos. Los capitanes piratas sabían que su autoridad tenía fecha de vencimiento. No gobernaban por derecho, sino por mérito y miedo. Cada día era un examen público ante una tripulación que observaba todo. Si una orden parecía cobarde, si un reparto resultaba injusto, el murmullo se convertía en desafío. Y el desafío en motín. Un solo error bastaba para que la República votara a favor de lanzarte al mar con tus cadenas. Así, hombre y barco se confundían. La nave era el cuerpo colectivo y cada tripulante su órgano. La muerte de uno debilitaba a todos. Esa interdependencia forzosa creaba una comunidad única, más salvaje que las ciudades y más humana que los imperios. La libertad del pirata era brutal porque no escondía su precio. Aquí, ser libre significaba aceptar el caos como ley. Cuando cae la noche y el mar duerme, se siente la paradoja respirando entre los hombres. Son asesinos, pero también soñadores. No obedecen a nadie, pero están esclavizados por el mar. Se reparten el botín con justicia, aunque roben sin culpa. Esa contradicción constante es su esencia. Hombres que eligieron la anarquía para encontrar un orden propio. Y aunque el mundo los maldiga, la historia les debe una verdad. Entre el hambre y la pólvora, los piratas inventaron una forma de libertad que aún huele a sangre y a sal. En el barco pirata, la ley no es palabra escrita, es miedo encarnado. No hay mejores guardianes que el terror y la certeza de que la piedad es un lujo inexistente. Entre hombres desesperados, hambrientos y sin patria, la disciplina solo sobrevive gracias al sufrimiento. Cada falta, cada error, cada desobediencia se paga en sangre, carne o fuego. Aquí, la justicia no busca redimirte, busca quebrarte. Lo primero que aprendes
es a no robar a un compañero. No hay pecado peor que arrebatarle pan o ron a quien comparte el infierno contigo. Si te sorprenden, las manos se convierten en el precio. El contramaestre, con voz ronca y sin emoción, ordena que te amarren al mástil. La cuerda se tensa y uno de los marineros afila su cuchillo. No hay ceremonia, solo el sonido seco del metal cortando carne. Las manos caen al suelo y ruedan entre las tablas, mientras la sangre forma un charco que el mar terminará por lamer. Otras veces, el castigo no busca muerte inmediata, sino ejemplo. El látigo es el instrumento favorito de la disciplina. Hecho de cuerda con puntas de metal o hueso, canta sobre la espalda desnuda del infractor. 30 azotes abren la carne como si fueran cuchillas, dejando surcos que nunca cerrarán del todo. El dolor es tal que la víctima deja de gritar mucho antes de perder el conocimiento. Cuando el látigo descansa, la espalda ya no parece humana. Parece un mapa calcinado, dibujado con sangre fresca. Hay castigos que humillan más que hieren. Los hombres que duermen en guardia o discuten una orden pueden ser colgados de una pierna durante horas bajo el sol. El calor quema la piel, la sangre se acumula en la cabeza, las venas explotan en silencio. Algunos desmayan y se salvan por suerte. Otros simplemente mueren en esa posición grotesca, convertidos en advertencia flotante para los siguientes. Nadie los baja enseguida. El cuerpo colgado sirve para recordar que incluso en un infierno hay reglas. El peor miedo, sin embargo, es la maroma y el mar. Cuando un pirata comete traición o mata a un hermano de tripulación, el castigo es simple: se le abandona. Le entregan una pistola con una sola bala y lo dejan en una isla desierta. No hay palabras, no hay despedida. El mar lo engulle poco a poco y la soledad le devora la mente antes que el hambre. Algunos tardan días en decidir si usar la bala para cazar o para liberar su alma de la espera. El eco del disparo se confunde con el viento y el barco sigue adelante, indiferente. El mar es juez y verdugo. Cuando el crimen es demasiado grande, no hace falta tierra. Lo atan a una tabla y lo lanzan al agua, donde las olas y los tiburones se encargan de terminar el trabajo. No siempre mueren rápido. Pueden pasar horas antes de que el cuerpo desaparezca. Los gritos viajan por el viento, arrastrándose como una plegaria inútil. Ningún hombre lo mira, ninguno reza, porque todos saben que la próxima voz puede ser la suya. Hay un castigo reservado solo para los más odiados: la jaula de hierro. Es un armazón colgado en de proa, justo frente al sol. Allí encerraban a los traidores o desertores. Sin agua ni sombra, el cuerpo se seca lentamente mientras las gaviotas devoran los ojos y la piel se convierte en costra. A veces el suplicio dura días y los demás deben trabajar escuchando sus alaridos. La muerte llega cuando el calor se convierte en delirio y el viento llena los pulmones del condenado con sal y polvo. Es la muerte más lenta y más memorable de todas. A bordo, el dolor no se desperdicia. Cada castigo es espectáculo. Los hombres forman un círculo en silencio, observando cómo la justicia pirata cobra su tributo. Nadie habla, nadie se compadece. Algunos aplauden, por nervios o por miedo. El sonido seco del golpe, el chasquido de la piel, los gemidos ahogados, todo se convierte en música de advertencia. El terror se comparte como el pan, en la misma ración diaria que mantiene al barco unido. El capitán no disfruta de estos actos, pero tampoco los evita.
Sabe que el respeto nace del miedo, que la autoridad se alimenta de la violencia, tanto como los cuerpos del pan podrido. Una tripulación sin castigos sería una bestia sin dientes. Por eso los azotes, las mutilaciones y los abandonos son rutina, no excepción. En el mar, el orden se mide en lágrimas no derramadas. Incluso los más fuertes pueden caer víctimas del código. Si un capitán se vuelve tirano, la misma tripulación que ayer ejecutó a otros puede colgarlo como símbolo de equilibrio. El poder debe purgarse de vez en cuando con sangre, igual que las heridas se limpian con fuego. En ese sentido, la democracia de la pólvora se vuelve justicia de cuchillo. No hay apelaciones, ni juicios, ni misericordia. El mar es testigo y sepultura. Algunos castigos son tan crueles que la muerte se convierte en esperanza. Correr la quilla, lo llaman. Atar al prisionero con una cuerda, lanzarlo al mar y arrastrarlo bajo el casco del barco. En ese recorrido, las conchas y aristas del casco arrancan la piel, cortan la carne y desgarran los pulmones. A veces no dura más de 1 minuto. Otras, el cuerpo emerge destrozado y aún vivo. Nadie lo ayuda. El mar limpia los restos y el barco sigue su camino. El miedo mantiene al barco en movimiento. Ningún hombre puede permitirse el lujo de la debilidad porque sabe lo que ocurre con los quebrados. Los enfermos son apartados, los desobedientes azotados, los ladrones mutilados, los traidores exhibidos. En ese orden sangriento, todos encuentran su lugar. Es el precio de convivir con la libertad absoluta, la paradoja de obedecer para poder seguir libre. El olor de los castigos resta horas al aire. Sangre seca, sudor, excremento, piel quemada. Todo se mezcla con el olor ya conocido del barco, convirtiéndolo en un ecosistema de horror. Sin embargo, después del acto, la tripulación come, canta y bebe como si nada hubiera pasado. El dolor ajeno sirve como purificación momentánea, una catarsis colectiva que renueva la fe en el barco. Mientras otro sufre, los demás respiran un día más. No todos los castigos son públicos. De noche, el capitán o el contramaestre visitan a los que desafiaron su autoridad con algo más silencioso. Un recordatorio hecho a puños, una bota a las costillas, un cuchillo que roza la piel, pero no penetra. Los gritos se ahogan bajo cubierta y al amanecer, el cuerpo aparece con moretones que cuentan la historia. Nadie pregunta, nadie responde. En el mar, los secretos se guardan mejor entre heridas que entre palabras. Con el tiempo, los hombres dejan de tener miedo. No porque los castigos sean menos terribles, sino porque se acostumbran. La crueldad se vuelve paisaje. Los gritos dejan de helar la sangre y se vuelven parte del viento, como una cuerda desafinada de la canción del océano. Ya no hay horror, solo rutina. El dolor, cuando se repite demasiado, deja de ser un castigo y se convierte en oficio. Aún así, la justicia pirata tiene su lógica. Castigar mantiene vivos a los demás. Cada azote enseña a trabajar sin flaquear. Cada mutilación asegura que nadie piense en traicionar. La moral es un lujo que el mar no concede. Si los hombres de reyes son controlados por cadenas, los piratas lo son por el temor de quemarse vivos. El hambre y el miedo son las únicas leyes inquebrantables en esta república de cadáveres flotantes. La muerte, en ese contexto, aparece como un consuelo. Muchos de los castigados no gritan, sonríen antes de recibir el golpe final. Saben que el fin borra el dolor, que el mar no guarda rencores. La vida a bordo es tan insoportable que el castigo, irónicamente, se convierte en liberación. El verdadero tormento no es morir en el barco,
sino seguir respirando entre sus sombras. Y así, bajo el sol implacable o la lluvia cortante, la justicia pirata continúa su función. A veces, los cuervos y gaviotas vuelan detrás del barco, siguiendo el olor de los cuerpos castigados, como si fueran parte del viaje. El horror se desplaza con ellos, inseparable. No hay redención, no hay perdón. Porque en este pedazo de mundo sin ley, el castigo no busca orden, busca recordarte que ser libre duele más que morir. El horizonte parece infinito, y en esa línea ardiente el sol se hunde como una moneda de fuego lanzada al océano. La tripulación observa en silencio, cubierta por una brisa caliente que no refresca a nadie. Cada hombre sostiene en los ojos el reflejo de un sueño que alguna vez tuvo nombre: libertad. Pero en un barco pirata, la palabra libertad se escribe con fiebre, hambre y muerte. Es un espejismo que se cobra el alma a cambio de un instante de mando sobre tu propio destino. El precio de esa libertad es la vida. Nadie llega a viejo navegando bajo la bandera negra. El que no muere en combate lo hace por enfermedad, por sed o por la traición de sus propios compañeros. Las cifras no están escritas en libros, pero los cuerpos que el mar guarda en silencio hablan por sí solos. En promedio, la existencia de un pirata dura menos que el vuelo de una gaviota antes de perderse en el horizonte. Muchos comienzan como esclavos, desertores o campesinos arruinados. El barco pirata les ofrece algo que ningún reino otorga: la posibilidad de elegir su forma de morir. En ese pacto implícito entregan todo. Cambian la obediencia por pólvora, el salario por botín y el futuro por el presente más inmediato y salvaje. Cada amanecer es una oportunidad de robar, sobrevivir o ser devorado por la marea. Los días buenos son breves. Cuando un asalto resulta exitoso, el barco celebra como si el mundo se acabara esa misma noche. Ron, gritos, canciones obscenas y risas transforman el infierno momentáneamente en un carnaval. Pero bajo esa alegría late el conocimiento de que el tesoro no durará. La riqueza, como el viento, cambia de dirección sin aviso. Lo que hoy reluce, mañana flota vacío en el agua junto con los cuerpos de los que la persiguieron. El tiempo a bordo se mide en heridas, no en horas. Cada cicatriz es un calendario y cada diente perdido una página arrancada de la vida. Las manos encallecidas se vuelven prueba irrefutable de la condena elegida. Algunos todavía sueñan con regresar a tierra, comprar una casa o redimirse en un puerto lejano. Pero nadie que haya probado el mar pirata vuelve a dormir bajo techo sin oír el crujido de madera podrida en el corazón. Las tormentas son las verdaderas dueñas del océano. Lluvia, viento y oscuridad se confabulan para recordarte que la libertad no existe si la naturaleza decide lo contrario. Cuando las olas devoran la cubierta, la hermandad de los hombres libres se convierte en una multitud de sombras desesperadas. El barco es un monstruo vivo que gime, se dobla y amenaza con tragarse a todos. Y en esos momentos, incluso el más valiente recuerda que no hay revolución que pueda desafiar al mar. Algunos mueren dormidos, envueltos en la peste o la fiebre. Otros perecen peleando contra naves reales, desangrados sobre la cubierta mientras aún sujetan su espada. Pero el final más común es el anonimato. Desaparecer sin tumba ni nombre, convertidos en alimento de tiburones. Los piratas no dejan herencia, ni historia, ni descendencia reconocida. Solo rumores y huesos escondidos bajo las aguas que ellos mismos creyeron conquistar. A pesar de todo, la idea de libertad los sostenía. Decir no a la corona, negarse a servir a un amo, vivir sin Dios ni rey.
Eso era más valioso que el oro. La bandera con la calavera se alzaba como un grito contra todo lo establecido. Representaba a los pobres, a los huérfanos, a los que jamás tuvieron voz. En un mundo donde el poder nacía del linaje, ellos eligieron la pólvora como apellido. La muerte no los asustaba, porque era la única constante. Algunos hasta la buscaban, riendo ante el cañón enemigo, desafiando las balas como si fueran bendiciones. Vivir 2 años intensos valía más que arrastrarse 50 bajo órdenes ajenas. Esa filosofía grotesca, nacida del sufrimiento, era una afirmación pura de existencia. Mejor pudrirse libre que oler bien siendo esclavo. Así pensaban y así morían. La libertad no era justicia, ni paz, ni abundancia. Era apenas el derecho a respirar por cuenta propia, aunque el aire estuviera infectado de sal y podredumbre. Era poder decidir cuándo y cómo enfrentar la muerte. Ninguna bandera real, ningún título de nobleza ofrecía algo así. En el fondo, eran profetas involuntarios de una revolución que el mundo aún no estaba listo para entender. Las historias posteriores los convirtieron en caricaturas. Se les dio romanticismo, aventuras y encanto, like si fueran héroes malditos con corazón noble. Pero la verdad sangrienta quedó sepultada bajo el mito. No había melodía de mar ni bailes en tabernas iluminadas, sino gritos, huesos rotos y hombres arrodillados ante el hambre. El pirata verdadero era un obrero del sufrimiento, un náufrago perpetuo con la espalda doblada por el peso de su propia elección. El escorbuto, las amputaciones, el hambre, las infecciones. Todo formaba parte del contrato invisible. Cada ron servido era un pacto con la miseria futura. Ningún hombre a bordo ignoraba el precio del sueño que los movía. Pero seguir respirando, seguir sintiendo el viento en la cara sin que nadie dictara sus pasos, valía cualquier castigo. En esa paradoja macabra floreció su filosofía. A veces, cuando la luna se alzaba sobre la cubierta y el viento amainaba, los hombres hablaban en voz baja. No de tesoros, sino de amor, de madres, de hijos que no verían crecer. Había humanidad escondida entre tanta descomposición. Uno tocaba un violín astillado, otro lloraba con la cabeza entre las manos. Bajo el hedor y la violencia, seguían siendo hombres buscando sentido en un mundo que los había vomitado. La hermandad pirata era también refugio. En tierra, muchos eran nada, esclavos, fugitivos, bastardos. En el barco, al menos tenían un nombre, una voz y una parte justa del botín. En ese microcosmos deformado del mundo, la igualdad no era un ideal, era supervivencia. La muerte era la única moneda que todos podían pagar sin distinción de raza, origen o religión. Cada ataque, cada abordaje, era una apuesta contra el destino. Un cañonazo mal lanzado podía partirte en dos. Una astilla voladora podía clavarse en tu pecho como una lanza. Pero mientras lograban mantenerse a flote, la idea de libertad ardía más fuerte que la pólvora. Esa fe sin dioses los mantenía erguidos incluso cuando todo lo demás fallaba. Era su religión, su condena y su consuelo. El ocaso llegaba igual para todos. Algunos eran capturados y colgados en los puertos, adornando las grúas como advertencias para los curiosos. Otros simplemente desaparecían en una niebla espesa. Los pocos que lograban retirarse terminaban olvidados, convertidos en sombras malolientes en alguna taberna sin nombre. Ninguno murió en paz, pero todos murieron sin cadenas. Y eso para ellos bastaba. El mar guarda sus huesos, pero también su huella. Cada ola que rompe sobre la costa parece llevar una historia de rebeldía y castigo. Todavía hoy, en las noches sin luna, hay quienes dicen escuchar risas o canciones desgarradas viniendo del horizonte.
son los ecos de esos hombres que eligieron pudrirse libres antes que obedecer. Espíritus de agua y sal que todavía recuerdan lo que significa desafiar a los imperios. Quizá por eso, siglos después, el mito persiste. Porque en algún rincón de nuestra conciencia moderna seguimos soñando con esa libertad imposible, aunque sepamos que su precio es la muerte. Los piratas no conquistaron el mundo, pero conquistaron la idea de que vivir sin obedecer vale más que vivir seguro. Los piratas no conquistaron el mundo, pero conquistaron la idea de que vivir sin obedecer vale más que vivir seguro. Y aunque la historia los juzgó como criminales, el mar sigue llamándolos por su verdadero nombre, los últimos hombres libres. Quizá porque en el fondo, más allá de la violencia y el saqueo, representaron una forma de libertad que pocos pudieron imaginar. Vivir sin obedecer a ningún rey, ningún patrón y ninguna bandera salvo la suya.